Los genios, una novela de Jaime Bailey. Quiero dormir con Mercedes en su cama, le dijo el poeta chileno Pablo Neruda a García Márquez. Gabriel y su esposa Mercedes celebraron riendo la irreverencia de Neruda, pero el poeta hablaba en serio. No puedo dormir solo. Entonces dormiremos juntos, dijo Mercedes, encantada con la insolencia y el candor pueriles del ilustre visitante. Eran las 5 de la mañana. Neruda estaba de paso por Barcelona. Acababa de llegar en el transatlántico Verdi, que lo llevaría hasta Valparaíso. Era su primera visita a España después de la Guerra Civil. Le había dicho a García Márquez que pasaría por Barcelona, pero el escritor colombiano no le creyó, o pensó que era una humorada. Y por eso se olvidó de recibirlo en el puerto de madrugada. Yo dormiré en la sala, dijo Gabriel, honrado por la visita de Neruda. Los niños se despiertan a las 7. Neruda había tocado el timbre a las 5 de la mañana, los había despertado, les había dado un susto. Gabriel y Mercedes estaban en pijama. Solo necesito dormir un par de horas, dijo el poeta. Lo condujeron a la habitación de la pareja. Neruda dio indicaciones sobre la luz y la temperatura. Cerrar tal cortina, abrir tal ventana. Una ceremonia la de dormir que le parecía sagrada. Luego se sacó los zapatos y, alto, grande, voluminoso, se echó en el centro mismo de la cama. Parece un elefante inválido, pensó García Márquez. Mercedes, ven a mi lado, dijo Neruda. La esposa de García Márquez se echó al lado del poeta. Gabriel los miró fascinado. Había conocido a Neruda tiempo atrás, en Caracas, cuando cayó el dictador Pérez Jiménez. Entonces Neruda era ya famoso en todo el mundo, pero García Márquez era solo un reportero de prestigio en su país natal, y acaso también en Venezuela. Ahora, cuando desembarcó esa madrugada en Barcelona, en la que era su primera visita a España tras la Guerra Civil, una visita secreta, pues apenas pasaría un día, y solo quería ver a los García Márquez, el poeta bautizado como Ricardo Neftalí Reyes, universalmente aclamado como Pablo Neruda, había cumplido ya 66 años. Mientras dormía como un niño de proporciones desmesuradas, Mercedes lo miraba con asombro, como si un ángel gordo y glotón hubiese caído en el ombligo de la cama. Desde luego, Neruda ignoraba que al año siguiente sería nombrado embajador de Chile en París y, meses después, ganaría el Nobel de Literatura. Parece un papa renacentista, pensó García Márquez, y cerró la puerta de su dormitorio, dejando a solas a Neruda con Mercedes. Sabía que el poeta era un niño grande, bueno, bonachón, sabía que era leal, generoso, querendón. Sabía que era incapaz de una felonía, una traición. Cuando Neruda despertó, apenas una hora después, se puso de pie, sacó un libro de su maletín de mano y escribió, con un bolígrafo de tinta verde, para Mercedes en su cama. Más tarde, con el bullicio y el alboroto de los niños, despertaron Gabriel y Mercedes sentados a la mesa del desayuno. Neruda pidió un babero. No era broma. Yo solo como con babero, dijo. Si no me pongo un babero, me mancho por todas partes. No importa, poeta, dijo García Márquez. La vida es mancharse. Mercedes encontró un babero azul de tela y se lo acomodó con una sonrisa triunfal.
Neruda comió lo suyo y lo que los demás dejaron. Parecía tener un hambre infinita. Rodrigo y Gonzalo salieron al colegio inglés. Quedaba a pocas cuadras. Tenían 11 y 9 años. Iban caminando ya que su padre no tenía que acompañarlos. «Vamos a comprar libros viejos», pidió Neruda. «No vengo a Barcelona desde que era cónsul». Salieron a caminar. No hacía frío. El poeta estaba de espléndido humor. Era mucho más alto que los García Márquez. Caminaba con una sonrisa meliflua, beatífica, la mirada extraviada en algún punto incierto del horizonte, como si viese cosas que los demás no podían avistar. Caminaba sin saberlo hacia el triunfo de Allende, hacia la embajada en París, hacia el premio Nobel. Caminaba también hacia el cáncer de próstata que lo emboscaría poco después de ganar el Nobel, y hacia la muerte que le sobrevino días después de la caída de Allende. Apenas le quedaban 3 años de vida, años de glorias y epopeyas, años de humillaciones y derrotas. Después de caminar unas horas, entrar en librerías de viejo y comprar libros usados, Neruda dijo: «Vamos a dormir». «Pero son las 11 de la mañana, Pablo», dijo Mercedes. «Yo duermo una siesta cada 4 horas», dijo Neruda. Volvieron al apartamento en la calle Caponata, donde los García Márquez saboreaban la gloria de 100 años de soledad, publicada 3 años atrás. Una novela de la que Neruda había dicho: «Es la mejor novela en español publicada después del Quijote». Descalzo, elefantiásico, papal, Neruda se durmió en segundos, sin esfuerzo alguno. Gabriela y Mercedes lo contemplaron, asombrados. El poeta parecía una criatura marina, bañada en sal, un delfín rechoncho y juguetón, una ballena inofensiva, varada por el rencor de los mares, buscando un océano donde pudiese deslizarse sin incomodar a nadie. Luego García Márquez hizo algo que no había hecho nunca en ese apartamento. Se echó tan largo como era sin zapatos también, en el suelo, al pie de la cama, para cuidarle el sueño al poeta o para soñar cosas fabulosas mientras el poeta durmiese. Mercedes se dirigió a la cocina para lavar el babero, tantas veces manchado por Neruda. Seguramente lo pediría también en el almuerzo, a las 2:30 de la tarde, cuando los niños llegasen del colegio. Profundamente dormido, Neruda lloró y dijo palabras en ciertas lenguas que García Márquez no comprendió. Quizás hablaba en neerlandés, la lengua de su primera esposa, María Antonieta, con la que se casó 40 años atrás. Un matrimonio que resultó breve y desdichado. Esta vez Neruda durmió 3 horas y poco más. Recién despertó sobresaltado cuando los niños Rodrigo y Gonzalo llegaron del colegio hablando a gritos, pidiendo que su padre encendiera el aparato de música y les cantara boleros. Deslumbrado, Neruda escuchó a García Márquez cantar boleros y vallenatos, y enseguida le dijo: «Carajo, Gabo, cantas mejor de lo que escribes». «Soy un cantante frustrado», dijo Gabriel. «La literatura es mi hobby, Pablo». Mientras comía con babero, Neruda dijo, de pronto, con un aire triste, mirando a los niños: «¿Cómo me gustaría tener unos hijos tan estupendos como ustedes?» «Todavía podrías tener un hijo», lo animó Mercedes. «Ya no», dijo Neruda, «ya es muy tarde». «Pues considérame tu hijo adoptivo», dijo Gabriel. «Tú ganarás el Nobel», vaticinó Neruda. «Yo no. No me lo darán porque he sido senador comunista y candidato presidencial comunista». «Lo ganarás tú primero», sentenció García Márquez. «Esos suecos son todos unos comunistas del carajo». «Pero no son huevones. Comen salmón y caviar como burgueses», dijo Neruda. Ambos detestaban volar en avión. Neruda viajaba a menudo, casi siempre en barco.
En ese momento, principios de los 70, las cosas caprichosas de la fama y la fortuna ya no eran como en Caracas, cuando se conocieron, 12 años atrás. Ahora García Márquez era el escritor universalmente aclamado, que vendía millones de ejemplares de 100 años de soledad, que era traducido a las lenguas más remotas, aunque Neruda, por supuesto, seguía siendo un poeta de estatura universal, que era leído en todo el mundo. Además, los unía la pasión por la política, por la revolución cubana, por lo que llamaban la liberación de nuestros pueblos. García Márquez apoyaba al candidato presidencial Allende y Neruda a las guerrillas colombianas surgidas bajo la sombra de Fidel Castro. «¿Cómo me gustaría ser novelista?», dijo Neruda. «¿Cómo envidio a los novelistas?». «Pablo, tú eres el poeta más grande del siglo XX, en todas las lenguas», dijo Gabriel. «Pero la novela es el bistec de la literatura», dijo Neruda. «Es lo que los lectores quieren comer». «¿Y entonces la poesía? ¿Qué vendría siendo?», preguntó García Márquez con su sonrisa pícara, cazurra, del que estaba de regreso de todo, del que, con apenas 43 años, era ya un clásico. «La poesía, no lo sé», dijo Neruda, elegante de traje y corbata, como si fuese a jurar como presidente de Chile unas horas más tarde, aunque sin despojarse del babero celeste que le puso Mercedes. «La poesía es algo breve, íntimo, refinado. Es el caviar de la literatura, o las ostras, o las trufas blancas». «Las trufas, sí», dijo Gabriel. Salieron a caminar a ninguna parte, siguiendo la intuición y la corazonada de Pablo, quien, maravillado por ese barrio, esa ciudad, a la que no había vuelto en casi 40 años, no quería embarcar en el Verdi y seguir la travesía hasta Valparaíso. Quería quedarse unos días más, pero tal cosa no le parecía posible. Llegaron a los jardines de Villa Cecilia, donde unos niños jugaban. Neruda les habló a las palomas. Estas se le acercaron como si confiaran en él. «Es un rey», pensó García Márquez. «Todo lo que toca lo convierte en poesía». Les he contado que hace muchos años, en Indonesia, donde era cónsul, fui padre de una niña, dijo Neruda. Los García Márquez enmudecieron. «No conocíamos esa historia», dijo Mercedes, «la serpiente del Nilo, el cocodrilo sagrado». «Me casé con una holandesa, María Antonieta», dijo Neruda. «Le decían Marica. Yo le puse Maruca. Eso de estar casado con una marica sonaba cómico. La conocí en Indonesia. Éramos muy jóvenes. Yo tenía 26 años, ella 30. 4 años después de casarnos, nuestra hija Malva Marina nació en Madrid. Nació enferma. Tenía hidrocefalia. El cuerpo muy chiquito, la cabeza muy grande». Los García Márquez permanecieron en silencio. «Me separé de Maruca 2 años después», prosiguió el poeta. «No volví a verla. Nuestra hija Malva Marina murió con apenas 8 años en La Haya, cuando Holanda estaba ocupada por los nazis. Me dijeron que murió sin sufrir». «¿Y Maruca sigue viva?», preguntó Mercedes. «No», respondió Neruda apesadumbrado. «Murió de cáncer, en La Haya, hace 5 años». En sus cartas a Neruda desde Holanda, cuando la niña Malva Marina vivía, su madre Maruca llamaba a Neruda «mi querido cerdo» y le rogaba que le enviara más dinero todos los meses. «Cumple tus deberes de padre, mi querido cerdo». Neruda le decía a su novia de entonces, la argentina Delia del Carril, de quien se enamoró semanas después de que naciera Malva Marina, que había enviado dinero todos los meses a Maruca, incluso después de que muriera la niña. Pero Maruca a menudo se quejaba de que el poeta las había abandonado, porque la niña había nacido enferma, con hidrocefalia. Maruca les decía a sus amigas, traspasada por el dolor, quizás despechada, que Neruda, al ver a su hija recién nacida en Madrid, exclamó aterrado: «Es un engendro, un monstruo de 3 kilos». Como la niña Malva Marina tenía la cabeza muy grande,
una cabeza que le crecía y se le llenaba de agua con el paso del tiempo. Su madre Maruca se quejaba de que Neruda, cuando aludía a la niña, le decía cruelmente punto y coma. Si Malva Marina hubiese nacido sana, ahora tendría casi tu edad, Mercedes. Era solo 2 años menor que tú, dijo Neruda. Malva Marina vive en ti, en tu poesía, dijo García Márquez. Todas las mujeres que he amado viven en mí, dijo Neruda. Todas las mujeres de este mundo viven en mí. Luego se puso de pie como un gigante aletargado, desperezándose, y dijo: llévenme al barco, por favor. Sería su penúltimo regreso a Chile. El último sería en avión, desde París, 2 años más tarde, tras renunciar a la embajada chilena en esa ciudad, sabiendo que estaba enfermo de cáncer y el mal era incurable. Los García Márquez los despidieron en París, en el aeropuerto, entre lágrimas y abrazos. Aterrado Neruda de viajar en avión, sería su último retorno al país de su poesía y su corazón.